Al cumplirse 70 años, Dios va a hacer que el pueblo de Israel regrese a Jerusalén. Ahora, el rey Ciro ha dado un decreto, ya se han cumplido los 70 años y ahora el rey Ciro ha dado un decreto por palabra y por escrito, permitiendo que todo aquel del pueblo de Israel que esté en todo su reino y quiera subir a Jerusalén para reedificar el templo, que suba. Pero el que se quede, que ayude a la reedificación del templo con oro, con plata, bienes y ganados, y además de ofrendas voluntarias. Así que ahí está el decreto. Y ahí está la puerta abierta. Y era un tipo de lo que iba a suceder también en el futuro. Porque el pueblo de Israel estaba dispersado, cautivo. Y qué interesante, porque un rey pagano, el rey de Inglaterra, permite que el pueblo de Israel, diseminado en todo el mundo, pueda regresar a su tierra, a Jerusalén. Y en 1948 la nación de Israel cierra sus fronteras y dice: este es nuestro territorio. Algo precioso. Y dos cosas va a suceder, como sucedió aquí, y es la restauración del templo y la restauración de la nación de Israel. Y son dos cosas que están para suceder para la nación de Israel. Actualmente ellos no tienen templo. Solamente han tenido 3 templos, o en realidad 2. El templo que David quiso construir, pero el Señor no se lo permitió, entonces lo construyó Salomón, el templo de Salomón. Luego ese templo fue destruido, y aquí vamos a ver entonces en estas cómo fue la reedificación de ese templo, segundo templo. Y luego también se termina, ¿verdad? Y conquistan, y ese templo es prácticamente destruido, pero luego el rey Herodes va a reedificar y ampliar más ese templo. Pero después, en el año 70, el templo de Jerusalén, ahí en Jerusalén, el general Tito entró a la ciudad y encendió y quemó el templo, y solo han quedado unas murallas nada más, una pared, que es allí donde es el centro turístico y donde miles de personas van y hacen oración, ponen papelito también y dejan su petición, y ahí están los rabinos, ¿verdad? Haciendo unas oraciones mecidas, de ofrenda mecida también, y ahí están constantemente. Eso es lo único que ha quedado del templo. Pero vienen días donde este templo va a ser reedificado, ahí en Jerusalén. Y vienen días donde la nación de Israel será también restaurada con nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, la puerta está abierta, cualquiera venga a Jerusalén a reedificarla. Gracias a Dios que hubieron ciertas personas que regresaron. Hermanos, hemos hablado de que la obra del Señor comienza en el Señor, ¿verdad? Y Dios está haciendo una obra en nuestros tiempos también para nosotros, y gracias a Dios que siempre habrá creyentes dispuestos a entender, a atender y a obedecer el mandato de nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Siempre van a haber creyentes dispuestos a obedecer y a hacer lo que el Rey diga. Aprendimos algunos principios acerca de la obra del Señor, y gracias a Dios por los creyentes dispuestos a obedecer el llamado para hacer en la obra del Señor, aunque lastimosamente también habrán creyentes con poca disponibilidad en cuanto a realizar la obra del Señor. Vamos a ver en esta mañana el tema de regreso a Jerusalén, y vamos a ver qué es lo que sucedió en el capítulo 1 de Esdras, versículo 5 al versículo 11. Dice la palabra del Señor, Esdras capítulo 1, versículo 5 al versículo 11. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro,
con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Los que subieron a la reedificación del templo allí en Jerusalén. Y vemos 4 grupos de personas que se levantaron al tener entendimiento de este decreto del rey Ciro para ir a Jerusalén conforme a ese decreto. En primer lugar, los jefes de casas paternas de Judá y de Benjamín. En segundo lugar, los sacerdotes. En tercer lugar, los levitas. Y en cuarto lugar, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a Jerusalén. Así dice el versículo 5. Entonces se levantaron, ¿quiénes? Los jefes de casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y aquí hay unas lecciones importantes, hermanos, que nosotros debemos aprender en cuanto a la obra del Señor. Los primeros que debemos tomar acción en realizar la obra de Dios somos los jefes de familias, es decir, los cabezas del hogar, los varones, los esposos. ¿Quiénes fueron los primeros que se levantaron? Dice el versículo 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Qué interesante. Los jefes de casas paternas, las cabezas de los hogares. Y hermanos, no son las hermanas las que deben de levantarse para poder tomar acción primeramente en cuanto a la obra del Señor, a menos que sean madres solteras. Entonces sí, no son los hijos quien debe levantarse para hacer la obra de Dios, a menos que en la familia solamente los hijos, 1 o 2 o los que fueran, sean convertidos al Señor. Pero de lo contrario, somos nosotros, hermanos, los varones, los cabezas, los esposos, que debemos levantarnos para atender el llamado de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a realizar la obra del Señor. Hoy en día, muchos creyentes no están tomando su rol que les corresponde. En lugar de ir a la vanguardia, van a la retaguardia. Y son movidos por sus mujeres o por sus hijos. En lugar de ser ellos los que muevan al resto de todo lo de su casa. Hermano, ¿es usted un líder espiritual en su casa? ¿Está usted ejerciendo su sacerdocio de su ministerio en su casa? ¿Es usted un líder? ¿Está al frente? ¿Está marcando los pasos? ¿Está diciendo que vámonos? ¿Es necesario asistir? ¿Es necesario hacer esto? ¿Es necesario servir? ¿O somos los últimos? Ya se levantaron los niños, ya se levantó la señora, pero el jefe del hogar está acostado. ¿Y qué? ¿Vamos a ir?
al culto de las 10. Bueno, gracias a Dios porque hay culto de las 10. Pero cuando llega a las 10, mejor en la tarde, a las 5 de la tarde. Y hay que andarlo arreando, apoyando, levántate ya, ya es tarde, vámonos. Ay, espérate. Cuando es el cabeza del hogar, el hombre, los varones, los primeros en poder levantarnos y tomar nuestro rol como ministros del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento habían sacerdotes. En el Nuevo Testamento el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y necesitamos ejercer nuestro rol. Nosotros como cabezas del hogar, jefes de casas paternas. Pero hay otra lección, hermano. Ahora, si usted no se ha levantado como varón, hermano, hoy es la oportunidad para que usted pueda comprometerse, para que usted pueda ejercer su rol como cabeza del hogar e ir al frente, adelante. Pero hay otra lección que podemos aprender, hermanos, y es que se necesita trabajar juntos en equipo en la obra del Señor. Fíjese que el versículo 5 dice también que se levantaron los sacerdotes y levitas. Dice la palabra, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas. Los sacerdotes eran los líderes espirituales y los levitas eran los servidores. La Nueva Versión Internacional traduce el versículo así: entonces los jefes de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, y luego sigue, el trabajo, hermanos, es juntos. El trabajo en la obra del Señor es en equipo. En nuestra iglesia hay líderes y hay servidores, pero también hay jefes de familias, hay jóvenes, hay hermanas, hermanos. Hermanos, el trabajo en la obra del Señor es de todos, es juntos. No es solamente para un grupo de personas, sino es para todos. Muchas veces dejamos el trabajo a los líderes. No, está bien él. O a los servidores, que sean ellos quienes hagan el trabajo. En otras iglesias, al pastor. No es que para eso tenemos al pastor, para que el pastor haga eso. Él tiene que ir a evangelizar, él tiene que visitar, él tiene que preparar mensaje, él tiene que aconsejar, él tiene que venir cuando yo lo necesito, él. Pero hermanos, el trabajo es juntos. Somos todos, como miembros del cuerpo de Cristo, aportando a nuestra labor. En Efesios capítulo 4, no pierda Esdras, pero en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice la palabra del Señor de esta manera. Efesios capítulo 4, en el versículo 11, dice la palabra del Señor del 11 al 12. Y Él mismo, hablando del Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en el versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Note cómo el Señor constituye apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Es decir, todos juntos vamos a tener el rol para la obra del ministerio. No solamente es a un grupo, no solo los líderes, no solo los servidores, se levantaron los sacerdotes, se levantaron los levitas también, se levantaron los jefes de casas paternas, todo mundo en equipo, trabajando para la gloria del Señor. ¿Está usted trabajando en la obra del Señor? ¿O solo es un espectador en la obra del Señor? Hermanos, hay que tener cuidado con el pensamiento del enemigo. El adversario le pone el pensamiento: cuidado con involucrarte,
Cuidado con servir. Hay mucho problema al servir. Te van a criticar, vas a tener problemas, vas a tener dificultades. Mejor no, va a haber oposición. Mejor no te involucres. Eso es lo que el enemigo quiere. Que todos nosotros estemos espectadores. Pero el Señor no quiere espectadores. El Señor quiere que todos juntos vayamos y hagamos la obra. Y todos estemos involucrándonos. Por eso el Señor ha dado dones a cada uno de nosotros, para que podamos estar como un solo cuerpo, apoyando la labor del Señor Jesucristo. Otra lección que podemos nosotros aprender acá es que Dios es el que provoca el deseo de servir en alguna área específica en la obra del Señor. Fíjese, hermanos, que dice el versículo 5, que también se levantaron todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Dice el versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Aquellos que el espíritu despertó Dios, aquellos que puso el deseo el Señor en su corazón, ellos también se levantaron. En Filipenses capítulo 2 tenemos el mismo principio. En Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice la palabra del Señor. 2:13, capítulo 2 versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que produce en vosotros el querer como el hacer según su propia voluntad. Y en su contexto, el apóstol Pablo está hablando de estar ocupados en nuestra salvación con mucho temor y mucho temblor. Dice que es Dios que produce en nosotros. Cuando Dios pone el deseo en el corazón, en el caso de los judíos, ellos se levantaron para ir a reedificar la casa de Jerusalén. Ellos fueron, sintieron el deseo y fueron, porque esto vino del Señor. Hermanos, en esta iglesia yo estoy seguro que el Señor está despertando el deseo de algunos de ustedes para trabajar en algún ministerio específicamente. Ahora, ¿cuál ha sido su reacción? ¿Ha puesto excusas? No, yo tengo el deseo, tengo la inquietud, no, yo sí sé que tengo que hacerlo, pero mi trabajo. No tengo tiempo porque mi trabajo. O la falta de apoyo en su casa, ¿verdad? No, es que mire, si tuviera un apoyo en mi casa, yo estuviera, pero no tengo ningún apoyo, ¿verdad? Y sí tengo el deseo, pero tengo este problema. O no tengo tiempo. Yo quisiera, pero espero jubilarme algún día. Y cuando ya esté jubilado, ¿verdad? Entonces voy a servirle al Señor y ahí voy a cumplir lo que siento en mi corazón hacer. ¿Cuál es su excusa? ¿En qué ministerio, en qué área específica el Señor está llamando a usted? Está despertando su espíritu para poder servir, para poder trabajar, para poder realizar algo para la gloria del Señor. ¿Habrá alguna área específica? ¿Siente usted ese deseo? Y la pregunta es, ¿cuál ha sido su respuesta? En el caso de los judíos, se levantaron y fueron también a la reedificación del templo. ¿Por qué? Porque sintieron el deseo de parte del Señor. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo reaccionamos? Hermanos,
Si Dios ha puesto el deseo en su corazón de trabajar en algún ministerio específico, levántese y vaya a hacer la obra del Señor. Levántese. A veces hay temor, a veces hay limitaciones. Se dice, no, es que no tengo mucha salud, etcétera. Levántese. Lo mejor es levantarse e ir conforme al deseo que el Señor ha puesto en su corazón. Ahora llegará el momento también de pasar de la promesa a la acción en cuanto al apoyo material para la obra del Señor. El rey dijo, los que se queden, apoyen con oro, con plata, con bienes, con ganados y ofrendas voluntarias. Pero ahora se llega el momento donde hay que pasar de las promesas a la acción. Y vamos a ver lo que dice en Esdras capítulo 1, en el versículo 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Así que todos los judíos que estaban alrededor y que se quedaron, entonces ellos, hermanos, comenzaron de la promesa a la acción. Y ahora se llegó el momento de poder dar, y comenzaron a traer oro y a dar plata, piedras preciosas y cosas de plata y todas las ofrendas voluntarias, los bienes y ganados. Y ahora ellos están aportando porque se llegó el momento de poder hacerlo. También el rey Ciro sacó los utensilios que Nabucodonosor había sacado. ¿Se acuerda? Cuando Nabucodonosor llegó, conquistó Jerusalén, entonces tomó los utensilios de oro que había en el templo y se los llevó y los puso en el templo de sus dioses. Y uno de sus hijos, ¿verdad? También cuando estuvo él bebiendo en un banquete y cuando estaba él alegre por el vino, él dijo, manden a traer por favor los utensilios que hay ahí en el templo, los que trajeron del Jerusalén, porque ahí quiero beber guaro. Y esos utensilios sagrados, aquel rey comenzó a beber con todos los suyos y con las mujeres. Y fue ahí donde en la parte de la pared una mano comenzó a escribir unas palabras: Mene, mene, tekel uparsin. Y el hombre vio esa mano y se palideció y mandó a traer a todos los magos y hechiceros y los sabios para que le leyeran esa escritura, y ninguno de ellos. ¿Por qué? Usando esos utensilios. El rey Ciro sacó los utensilios y dijo al tesorero, entrégueselo por favor. Ahí hay una persona llamada Sesbazar. Entréguenselo por favor para que lo lleven a Jerusalén. Vea lo que dice el versículo 7. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. ¿Quién es este Sesbazar, príncipe de Judá? El mismo Zorobabel, el mismo Zorobabel, el que regresa con un grupo de 50,000 personas aproximadamente. Su nombre es aquí Sesbazar y él era príncipe de Judá. Así que dice, y esta es la cuenta de ellos. Note lo que entregó: 30 tazones de oro, 1,000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro y otras 410 tazas de plata y otros 1,000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400.
todos los hizo llevarse a Esbazar con los que subieron del cautiverio a Babilonia, de Babilonia a Jerusalén. Así que también el rey comenzó a entregar, a apoyar financieramente. Y ahora esto es, cuando ya esté levantado el templo, van a ser necesario volver con estos utensilios que se van a utilizar. Unos dieron, otros devolvieron. Los que se quedaron, dieron. El rey Ciro devolvió. Y todo para la obra del Señor. En el estudio anterior aprendimos sobre la necesidad de apoyar la obra del Señor. Pero hermanos, todo compromiso se debe materializar, como lo hicieron los judíos. Y como lo hizo hasta el mismo rey Ciro, aportando, dando lo que se había llevado Nabucodonosor. Lo mismo sucedió en tiempos de Moisés. Cuando Dios mandó a Moisés a que todo el pueblo se comprometiera en dar para la construcción del tabernáculo. Y se comprometieron. Pero llegó el momento de pasar del compromiso a la acción. Y comenzaron entonces a dar. Note lo que dice en Éxodo capítulo 35. Éxodo capítulo 35. Dice la palabra del Señor. En Éxodo capítulo 35. En el versículo 21 al versículo 22. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Ahora, capítulo 36, versículo 2. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre que en su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído, y para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la obra del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra, y sobraba. Qué tremendo, qué tremendo. Aquel pueblo, cuando se iba a construir el tabernáculo, trajeron sus ofrendas de oro y otras cosas preciosas. Y se llegó el momento del compromiso a la acción. Y cuando fue el momento de apoyar, todos comenzaron a contribuir, al grado que los que estaban encargados de la obra vinieron donde Moisés y dijeron: Moisés, el pueblo sigue trayendo ofrendas cada mañana. Ya tenemos suficientes materiales. Es mucho lo que tenemos. Y Moisés tiene que decir al pueblo: ya no más traigan ofrendas. Son suficiente la cantidad que tenemos para hacer lo que necesitamos. Y dice la Biblia: y así se les impidió al pueblo ofrecer, traer ofrenda al Señor, porque era mucho y hasta sobraba. Qué lindo esos tiempos. Ahora, hermanos, nuestra iglesia va a requerir su apoyo financiero.
Esta semana dijeron que habían aprobado el préstamo de $35,000. Y es por 15 años. Pagaron una cuota de 512,10 centavos cada mes. Una hermana nos ha hecho el favor de poder entrar en esa transacción y se le va a descontar a ella esa cantidad. Pero el compromiso nuestro es darle esa cantidad mensual a ella que le van a descontar. Esperamos no pasar 15 años pagando, porque es un montón de dinero de intereses. Esperamos tener reunión esta semana, porque ella va a llevar a su trabajo la orden de descuento de su salario, presentarla, y dice: cuando usted me la presenta hoy, lunes, martes estamos esperando un documento, el miércoles estamos desembolsando ya los $35,000 para poder comprar este terreno. Esperamos que todo salga bien. Ahora nos hemos comprometido con una ofrenda pro templo, pero hemos de pasar del compromiso a la acción. Y qué tremendo sería, ¿verdad, hermanos?, si algo sucede. Y uno hay que pensar en todo también. ¿Y qué pasaría si el Señor dice: Fidel Vázquez Cruz, sí, ven a casa? Ven a casa. Terminaste tu tiempo allí en la tierra y ahora ven a casa. Y al pastor no lo van a ir a velar, hermano, en ninguna. Aquí quiero que me velen, porque este ha sido el cuartel general para mí. ¿Qué voy a andar haciendo yo en unas funerales modernos, funerales milagrosas, funerales el perdón? No, aquí en la iglesia. Y los que quieran venir, los que quieren sueño, váyanse a su casa a dormir, hermano. Los que quieran acompañarnos allá a cantar alabanzas al Señor, amén. Y los que no, también no hay problema. El Señor dijo: hasta aquí, hasta aquí. Ajá, ¿y la iglesia cómo sigue? Hay un compromiso, 15 años. Y esperamos sacarlo lo más pronto posible. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Todos juntos. Su apoyo será de bendición. ¿Cuánto? No sé. Dios sabrá. Y Dios va a bendecir. Y va a entrar esta iglesia y sus miembros en un proceso de que Dios va a comenzar a bendecir de una manera impresionante sus entradas económicas. Dios va a bendecir su hogar, Dios va a bendecir su cartera, Dios va a bendecir su negocio, Dios va a bendecir su casa, Dios va a bendecir su trabajo. Y todo este tiempo para que nosotros también pasemos del compromiso, hermanos, a la acción. Es importante apoyar también. Hemos visto en esta mañana que los primeros que debemos tomar acción en la obra del Señor somos nosotros, los varones, los jefes de casas paternas, los cabezas del hogar. Hemos visto que se necesita trabajar juntos en la obra del Señor, todos juntos, no solamente un grupo de hermanos, no solamente los líderes, no solamente los servidores, sino todos juntos en equipo. Hemos visto que es Dios quien está provocando el deseo de servir en algún ministerio específico. Y hemos visto la necesidad de pasar de la promesa a la acción, del compromiso a la obra en cuanto al apoyo material de la obra del Señor. Dos grupos se levantaron. Y estos grupos fueron a realizar la obra del Señor, o 4 grupos se levantaron. Y estos 4 grupos fueron a realizar la obra del Señor. Pero también hubieron quienes se quedaron en Babilonia. Los que estaban cómodos y bien posicionados. Estos no fueron. Se quedaron. La puerta estaba abierta.
Ahora ha llegado el momento de participar o quedarse sentado. Unos fueron, otros se quedaron sentados. ¿Qué decisión va a tomar usted en cuanto a la obra del Señor? ¿Se va a levantar o se va a quedar en su comodidad? Los que se levantaron y fueron, sus nombres pasaron a la historia. Y por eso el próximo capítulo tiene que ver con los nombres de los que fueron. Los que se quedaron en Babilonia, ni un solo nombre de ellos. Pasaron a la historia también, sí, Señor, olvidados. Pero los que fueron a realizar la obra del Señor quedaron, hicieron, sus nombres quedaron haciendo historia. Hasta el día de hoy. El próximo domingo, primero Dios, vamos a leer sus nombres. ¿Qué historia está usted dejando en esta tierra? Mi oración es que usted y yo dejemos historia en esta tierra que trascienda la eternidad. Que no pasemos por pasar, sino que pasemos acá dejando historia, sabiendo el trabajo, el compromiso que hemos hecho aquí en el lugar donde el Señor nos ha puesto. San Ramón necesita mucho, hermanos. Hay mucho trabajo que hacer. Usted y yo estamos escribiendo historia, historia que perdure hacia la eternidad. Incline su rostro, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por darnos la bendición de estar en esta mañana. Gracias por estos principios. Gracias, Señor, por este libro de Esdras que nos habla